Un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a seguir continuando con la serie de actividades docentes pertenecientes a un curso básico de mecánica analítica o estática o modelación mecánica de las estructuras isostáticas, un nombre todavía más general, que es lo que estamos viendo en un inicio. En esta oportunidad les planteo un tema muy importante que a veces es una de las causas fundamentales que el estudiante no desarrolle ejercicios de mayor grado de complejidad y, por otro lado, ejercicios en un tiempo acorde a los niveles de exigencia que el docente requiere de él. A veces el estudiante, ¿cuántas veces no oímos que yo me sabía ese tema, pero no me dio tiempo? Entonces, siempre les digo a los estudiantes que hay que conjugar varios aspectos. Además de tener el conocimiento, hay que tener toda la habilidad desarrollada, porque a veces lo que se requiere es que se haga en un tiempo específico. En esta oportunidad vamos a ver algo muy importante, y es variante directa, así lo hemos nombrado, del clásico método de las secciones. Ese método de las secciones para la construcción de los gráficos de fuerzas interiores. En las sesiones anteriores hemos aplicado el método de las secciones en la variante clásica, en la cual cortamos, le construimos el equilibrio interno y luego graficamos. Ya en videos anteriores empezamos a utilizar también las relaciones diferenciales de equilibrio interno en estructuras reticulares. Esas relaciones diferenciales son muy importantes para la construcción, para la revisión de la construcción de los gráficos de fuerzas interiores. Aquí en la descripción del video les dejo los dos videos anteriores donde pueden hacer conectividad con el contenido que estamos tratando. Vamos a poner un ejemplo de estructura de modelos, de estructuras reticulares, pero sobre todo con algo que el estudiante, cuando empieza a dar sus primeros pasos en el equilibrio interno, se va a enfrentar y a veces choca. Aquí tenemos un sistema de vigas en el cual su modelo de carga está compuesto por una distribuida, una carga puntual y un momento puro. En un análisis básico, el estudiante puede decir, bueno, tengo dos cuerpos, porque tengo dos directrices. Directriz 1, directriz 2. Esas dos directrices están conectadas por una articulación. La directriz 1 tiene su apoyo a tierra o a un disco rígido que limita sus 3 grados de libertad en el plano, sus no traslaciones y su rotación, conocido esto como empotramiento. La directriz 2 tiene una ligadura lineal o un rodillo que limita solo el grado de libertad de traslación en esta dirección, y en un primer análisis el estudiante puede decir, como tengo dos cuerpos, directriz 1, directriz 2, cada cuerpo en el plano tiene 3 ecuaciones de la estática porque tiene 3 grados de libertad. En total tenemos 6 ecuaciones de la estática como las herramientas para garantizar el equilibrio, y tengo 6 incógnitas. ¿Cuáles serían las 6 incógnitas? Pues tengo 3 reacciones reactivas externas en la directriz 1, 2 que me conectan internas la directriz 1 con la directriz 2, aquí hay una articulación, 2 y 3 son 5, y una ligadura lineal o rodillo en la directriz 2. Entonces tengo 6 incógnitas. Si definimos el grado de hiperestaticidad de una estructura como la relación entre el número de incógnitas menos número de ecuaciones de la estática, pues las estructuras isostáticas tienen grado de hiperestaticidad 0, que es lo que está ocurriendo aquí. 6 menos 6, 0. Entonces, de la misma manera, el análisis se puede llevar a cabo a un marco o un pórtico plano. En esta oportunidad tenemos un marco y un pórtico plano, en donde tienen los niveles de complejidad que se requiere para poder tener cierto dominio en equilibrio interno de estructuras reticulares planas. Por ejemplo, aquí hay un marco en donde tenemos un nudo rígido ortogonal. Vamos a tratar más adelante ese elemento. Aquí tenemos un nudo rígido, pero ya no ortogonal. Y es un marco triarticulado formado por 2 directrices, en donde el modelo de carga presenta una carga de variación lineal
una carga puntual, un momento puro, una carga distribuida uniformemente. Y aquí está una directriz inclinada que complejiza un poco el problema, pero se puede enfrentar exitosamente, y una carga distribuida que tiene una línea de acción desfasada, un ángulo de la directriz. Este es un problema bastante interesante que en próximas sesiones docentes lo vamos a tocar. Para analizar el grado de hiperestaticidad que va a tener esta estructura, camino básico, sin llegar a ser un análisis cinemático, es el siguiente. Tengo una directriz. Esta es la directriz, la voy a representar en discontinuo. Esta es una directriz. Esa directriz está conectada a otra directriz o a un cuerpo por una articulación. La primera tiene una articulación a un disco rígido o tierra y la segunda tiene otra articulación a un disco rígido o tierra. De tal manera que el análisis sigue siendo dos cuerpos, 6 ecuaciones de la estática general para aplicar ese equilibrio y van a surgir 6 incógnitas. 2 reacciones a tierra, 2 reacciones a tierra, vamos por 4, y 2 reacciones internas entre la directriz 1 y la directriz 2. Entonces, el problema también sigue siendo isostático. Si usted quiere analizar, que es el objetivo de la clase, la construcción de los gráficos de fuerzas interiores, tanto en un sistema de viga con estas características como en un marco plano, tenemos un problema. Si lo queremos analizar con el método de las secciones en las variantes de las 2 secciones anteriores, pues el estudiante va a llegar a tener un proceso un poco laborioso, un proceso que puede llegar a desmotivar, sobre todo porque lo ve muy largo. Vamos entonces a visualizar. Por ejemplo, si aquí tengo un sistema de viga, el estudiante, aplicando el método de las secciones en la variante clásica, el estudiante dice, bueno, tengo tramo 1, tengo tramo 2, aquí está el tramo 3, aquí está el tramo 4, aquí está el tramo 5 y aquí está el tramo 6. La manera de comprobar es por el acotado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué tiene que hacer el estudiante? Si va a aplicar el método de la sección en su variante tradicional, el estudiante tiene que hacer 6 cortes. Va a tener que hacer 6 cortes, va a tener que emplear 6 diagramas de cuerpo libre, sea izquierda o sea derecha. Si alguien tiene dudas, lo remito a los videos anteriores. Y por cada corte, por cada diagrama de cuerpo libre, va a tener que aplicar 3 veces las ecuaciones de la estática, obtener sus grupos de ecuaciones y proceder a la construcción de los diagramas geográficos. Es decir, es un proceso que el estudiante se le hace laborioso. De la misma manera pasa con este problema de marcos. Pues aquí tenemos un tramo, 2 tramos, 3 tramos, 4º tramo, 5º, 6º tramo, 7º, 8º tramo. Es decir, tendría que cortar mi modelo 8 veces y tendría que seleccionar 8 diagramas de cuerpo libre en un principio para poder construir el equilibrio interno. ¿Qué le propongo ver? Vamos a ver, como bien lo dice el sumario de la clase, una variante directa. A los estudiantes les gusta mucho esta variante directa cuando la conocen, cuando se familiarizan con ella, para la construcción de los gráficos de fuerzas interiores o diagramas. Entonces, vamos a realizar el ejercicio de la conferencia anterior que previamente lo habíamos realizado aplicando el método de la sección en su variante clásica, cortando, obteniendo la ecuación y luego graficando. Vamos entonces a obtener los gráficos aplicando el método directo, cuya ventaja fundamental es que la construcción de los gráficos de fuerzas interiores, pues evidentemente se obtienen de manera directa. Tiene la desventaja, la variante directa, de que no tenemos las ecuaciones de equilibrio, que en algún momento esas ecuaciones de equilibrio nos pudieran hacer falta. No hay problema.
porque previamente puedo aplicar la variante directa y después, en caso de ser necesario, pues obtengo la ecuación. Vamos entonces a ejemplificar este método con el problema que previamente habíamos resuelto en la sesión anterior por el método de las secciones en la variante clásica. Vamos a ver. Bien, vamos a recordar el problema que previamente resolvimos por el método de la sección en la variante clásica. Era un modelo de viga, aquí está la directriz, tenía dos tramos. El primer tramo, una carga distribuida, el segundo tramo no tiene distribuida, al final hay una carga puntual de 10 y un momento puro de 12. Y el modelo también tiene una distribuida en la dirección de la directriz, la hemos nombrado Z, de 10 kN por metro. Entonces, este modelo previamente lo hemos resuelto aplicando el método de las secciones, lo remite al video anterior. Vamos ahora a resolver el mismo problema, pero por la variante directa. Paso número 1, el mismo, el equilibrio externo. Ya tenemos ese equilibrio externo, conocido con el cálculo de las reacciones de apoyo. A esta sección le vamos a llamar sección A, y las reacciones externas son RA en Y, 20 kN, RA en Z, 40, y el momento reactivo, hacemos énfasis en eso, 150 kN. ¿Cómo trabaja la variante directa? Pues la variante directa, en un enfoque que vamos a aplicar aquí para respetar metodológicamente el procedimiento, después que tengamos el equilibrio externo, vamos entonces a enumerar las secciones inicio y fin de los tramos. Aquí está la sección A, si el origen está aquí, estamos trabajando con un sistema móvil, recuerden la sección anterior, sección A. Esta sección de aquí le vamos a llamar sección B, y esta sección de aquí le vamos a llamar sección C. A, B y C, para que sea más cómodo para nosotros aplicar el procedimiento. Posteriormente, vamos a recordar las relaciones diferenciales de equilibrio, que esas relaciones diferenciales nos permiten hacer un grupo de cuestiones vinculadas con el equilibrio, comprobar, obtener el equilibrio, pero aquí vamos a aplicarla de la siguiente situación. Es conocido que el cortante, la función de corte y la función de momento, pues tienen una relación de derivación. Es conocido que la carga en dirección transversal, en dirección del eje Y, es la derivada del corte, y de la misma manera la carga Q en dirección del eje Z es la derivada del axial. Teniendo estas tres relaciones, podemos nosotros, con solo mirar el problema, con solo mirarlo, podemos nosotros atribuirle el aspecto matemático de las funciones de los gráficos de fuerzas exteriores. Por ejemplo, en el tramo número 1, al poseer una carga uniformemente distribuida, si esto es una constante, pues el cortante tiene que ser lineal para que la derivada de una función lineal me dé una función constante. Por lo tanto, en el primer tramo ya yo sé que el cortante es una función lineal. Pero si el cortante es una función lineal, el momento tiene que ser una función polinomio de grado 2 para que la derivada de un polinomio me dé una función de grado 2 me dé una función lineal. Por lo tanto, en el primer tramo, con solo mirar el problema, yo sé que el gráfico de corte es una función lineal y sé que el gráfico de momento tiene que ser un polinomio de grado 2. Por otro lado, en el otro tramo no tengo carga distribuida, es 0, por lo tanto el corte tiene que ser constante y el momento tiene que ser lineal. Entonces yo digo, a ver, resumiendo, el gráfico de cortante va a estar compuesto por una función constante y una función lineal. Eso nos va a ayudar mucho. Y el gráfico de momento va a estar compuesto por una función lineal y un polinomio de grado 2. ¿Por qué? Porque hay que cumplir las relaciones diferenciales. Entonces, eso nos ayuda a tener el control del proceso. Recordando que una función constante está caracterizada por un parámetro. Una función lineal
la puedo describir con dos parámetros. Y una función cuadrática se puede describir por tres puntos, tres valores del parámetro de la función. Entonces, por último, la fuerza axial tiene una Q, sí, constante. Entonces, si tiene una carga en dirección de la directriz constante, la fuerza axial tendrá que ser entonces lineal. Vamos entonces a comenzar a aplicar el método directo. Vamos a construir axial, corte y momento, en ese orden. Para eso también vamos a tener aquí una sesión que le vamos a llamar cálculos auxiliares, para ir calculando, graficando y poder ir iterando. Arriba le llamo izquierda y le llamo derecha cuando selecciono el diagrama de cuerpo libre de la izquierda y quiero tenerlo claro, pues le pongo una I. Y cuando selecciono el diagrama de cuerpo libre de la derecha, pues le asigno una D. Vamos a ejemplificarlo aquí. Bien. En este caso, puedo comenzar como desee. Voy a mi diagrama de cuerpo libre y puedo comenzar de izquierda a derecha o puedo comenzar de derecha a izquierda. ¿Qué les recomiendo yo? Que comiencen siempre, que vayan avanzando de lo más fácil a lo más difícil. Incluso esa recomendación se la hago a mis estudiantes a la hora de examinar. Los exámenes se hacen teniendo ese proceso. La primera pregunta que se responde es la pregunta que más fácil te sea, la que más fuerte te hace. Así es el orden de resolver cualquier examen. Entonces vamos a aplicar. En esta ecuación veo que en este sector hay menos carga, hay un modelo de carga mucho más sencillo que aquí. Entonces voy a comenzar del exterior al empotramiento. Es decir, primero voy a analizar qué pasa en la sección C, qué pasa en la B y qué pasa en la A. Entonces, aquí está la sección C, mi diagrama de cuerpo libre, aquí está la sección B y bueno, aquí está la sección A. Entonces, voy del exterior hacia el empotramiento. Arrancamos o comenzamos con la axial. La fuerza axial en la sección C, ¿a qué sería igual? Entonces, si colocamos en la sección C, a la derecha de C no aparece nada. No hay ninguna fuerza puntual. Por lo tanto, en dirección horizontal, en C, a la derecha, al no aparecer nada, significa que es cero. Entonces, en este caso, la sección C en fuerza axial quedó con cero valor. Vamos a seguir avanzando. Fuerza axial, punto y coma, fuerza axial en la sección B. ¿Cuánto vale? Ahora, ¿qué hago? Sección B, hago un corte y digo, voy a tomar el diagrama de la izquierda o el diagrama de la derecha. Digo, no, voy a tomar el diagrama de la derecha, aunque en la fuerza axial da igual, mirando las acciones horizontales, sigo tomando la derecha. ¿Cuánto es la fuerza axial en esta sección? Hago un corte, tomo el de la derecha y veo, es toda esta resultante. ¿Cómo sería esa resultante? Sería 10 por la distancia, 20. 20 newton. Esta distribuida, ¿qué le hace a la sección B y a todas las secciones que están entre B y C? Las está tensionando. Entonces las está tensionando. Tensión, el aspecto físico las está tensionando. Sigo avanzando. Fuerza axial en A. Fuerza axial en A va a ser igual a ¿qué? Me paro en A y digo, a la derecha tengo toda esa resultante, que sería 10 por toda la longitud, 4 es 40, que va a coincidir, tiene que coincidir por el equilibrio externo con el valor de Rehensen, que le hace a la sección, la estira. Entonces se sigue manteniendo la tensión. 40 newton
se sigue manteniendo la tensión. El gráfico, ya yo sabía que era un gráfico lineal, porque la carga distribuida axial era constante, por lo tanto, para cumplir con la relación diferencial de equilibrio es un gráfico lineal. Lo puedo construir arriba o abajo, no hay problema. Aquí está el gráfico, vamos a acomodarlo y llego aquí al valor de 0. 0, este valor es 20, 40, 20 newton. Aquí ponemos ya la unidad de medida. En todo siempre se mantuvo tensión. Es una tensión. Listo. Hemos construido el gráfico de fuerza axial. Observar que no hemos construido las ecuaciones 1 y 2, sino que hemos construido el gráfico de manera directa. De ahí el nombre de la variante. No hemos construido primero las ecuaciones y con las ecuaciones el gráfico, sino que hemos construido el gráfico de manera directa. Bien, vamos ahora a hacer el corte. Antes de hacer el corte siempre revisamos. Incluso el gráfico de axial, como tiene una distribuida constante, no hacía falta de querer hacerlo a la mitad. Lo hacemos por un proceso de ir construyendo lo que sucede en C, B y A como secciones fronteras a los tramos. Recordemos que la fuerza axial se brinda en este problema en kilonewton. Aquí rectificamos, no es newton, es kilonewton porque es la unidad de fuerza que estamos empleando. Kilo minúscula y newton mayúscula. Y aquí también es kilonewton. Es la unidad de fuerza que estamos empleando. Tensión o el sentido físico. Vamos entonces al corte. Repasamos el corte en este problema, cómo debe ser para cumplir con las relaciones diferenciales de equilibrio. Pues debe ser una función constante y una función lineal. Entonces aplico lo mismo. Digo, cortante en la sección C. Cortante aquí. ¿Tengo corte ahí? Sí. ¿El corte ahí cuánto vale? La carga puntual en dirección vertical de valor de 10 kilonewton. Esa carga, ¿cómo me hace girar? Me la hace girar horario. Entonces, un corte que corta horario es constante, ya lo sabía desde el inicio. Entonces digo, corte, horario, vale 10 kilonewton. El corte en 10 kilonewton. Es un corte horario. Pongo el sentido. Sí. Ahora voy para el otro tramo. Para el otro tramo tiene que ser lineal. En la sección B no hay una carga puntual, por lo tanto no va a haber una discontinuidad en el gráfico. Así que una línea que tiene que ser continua en la función que delimita ambos tramos. ¿Cómo lo tengo? Muy sencillo. Digo, corte en B, tanto por la izquierda como por la derecha, vale. Ahora voy, corte en A. El método directo nos resuelve mucho. Corte en A, aquí es igual. Nos paramos en A y podemos decir, imaginariamente en A tenemos la carga de 10 hacia abajo, que hace un corte horario, pero también tenemos la resultante vertical, que es 5. Por 2, 10, la resultante también hace corte horario con respecto a A, sería 20, que tiene que coincidir con la reacción vertical de apoyo de B. Entonces, cortante en A sería 10, positivo, porque hace cortar el giro, el corte hace cortar horario, la resultante, que también es 10, y tengo 20 kilonewton. Y también es un corte horario. 10 sería 20. Esto es 20 y sería también un corte horario. Entonces,
¿Qué observo antes de graficar el gráfico de momento? Que en el tramo, en este primer tramo, la trayectoria, la línea no corta la barra. Por lo tanto, en este tramo no hay un extremo. Ya eso lo habíamos visto, pero lo volvemos a tocar. Y como ya sabíamos desde el inicio, aquí nos va a quedar una línea y una parábola para poder cumplir con las relaciones diferenciales de equilibrio. Por lo tanto, vamos entonces a llevarlo a cabo. Momento flector en C. Tengo un momento flector, ahí sí hay un momento puro. Ese momento puro en C, ¿cuánto vale? 200. Tensiona abajo y comprime arriba. Entonces, voy a colocarlo arriba de la fibra tensionada. Sería un valor de 200. Este valor es 200. Y el momento en C vale 200. Lo coloco. 200 kilonewton metro. Y coloco el sentido físico. Tensiona abajo, comprime arriba. Recordando que el gráfico aquí tiene que ser lineal, voy al momento en B, hago un corte, puedo tomar el diagrama de la izquierda o tomar el diagrama de la derecha. Voy a tomar el diagrama de la derecha y voy a decir momento flector en B, tomando el diagrama de la derecha, ¿a qué sería igual? Sería igual a 200, que tensiona abajo, comprime arriba, le asignamos un valor, el que ustedes quieran, yo le voy a asignar un valor positivo, 200, pongo el sentido, tensiona abajo, comprime arriba. En B, por la derecha, también actúa 10, pero 10 ahora tensiona arriba, comprime abajo. Observen que podríamos haber dicho antihorario y horario, pero no quiero que se queden con ese sentido. Quiero que se quede con el sentido de tensión abajo o tensión arriba, para que empiecen a avanzar un poco más en el entendimiento de la mecánica. Repetimos, 200 tensión abajo, comprime arriba, y le hemos asignado el signo positivo. Y el 10 ocurre lo contrario, tensión arriba, comprime abajo. 10 por el brazo, que es 20. Entonces, negativo 10 por su brazo, que es 20. Y se cambia. Tensión arriba, comprime abajo. ¿Cuánto vale? Vale 180 kilonewton metro. ¿Qué predominó? Predominó la tensión abajo y la compresión arriba. Tensión o tracción en función. Por lo tanto, esto es 200, esto es 180, 180 y se une con una recta, a línea. Y el sentido físico es tensión abajo, comprime arriba. Entonces, nos va quedando el último tramo, que es una parábola monótona creciente porque no hay ningún extremo en este tramo. ¿Y cómo me percato que no hay ningún extremo? Aunque lo repita, porque el corte no fue cero, no cortó. La función de corte con discontinua, si hubiese sido así, aquí hay un cero. Y entonces se hubiese declarado aquí un extremo, o un máximo o un mínimo. Eso no pasó. ¿Y por qué yo sé que hay un extremo? Porque hay una relación diferencial entre el momento y el cortante. Si el corte es cero, significa que esta función alcanza un extremo. En esta oportunidad eso no ocurrió. Entonces, borramos. Y vamos entonces a obtener el momento en esta sección. Vengo aquí y digo, momento en A, diagrama de la derecha. Tengo todo este sistema de carga. O el otro diagrama, veo que el momento en A interno tiene que ser igual al momento reactivo que hay en A, que es de 150, que es un momento que tensiona abajo y comprime arriba. Por lo tanto, el valor que hay aquí es 150, más chiquito que 180.
150. ¿Y cómo es la función? Parabólica continua. Vamos a volver a escribir el gráfico, estirarlo un poco para arriba para aprovechar. Borramos. Directriz. Este valor es 150. Una parábola. Y aquí es 180. 180. Este valor es parabólico, le vamos a poner z cuadrado. Esto es una parábola sin extremo, monótona creciente, pero no es lineal, es una parábola. Z cuadrado lo especifica. Aquí vale 150. Y aquí, este valor es 200. Esto es una función lineal, una recta. La función es continua. Le pongo z para decir que es una función lineal, z cuadrado, para expresar que aunque no puede quedar claro en el dibujo, es una expresión polinomio de grado 2. Y el valor vale 200. Y en toda la longitud, lo que está ocurriendo, lo que está predominando es la tensión abajo y la compresión arriba. De esta manera, hemos construido de manera directa los gráficos de fuerzas interiores. El construir los gráficos de fuerzas interiores de manera directa nos va a permitir ahorrar tiempo, nos va a permitir poder resolver problemas con distintos tramos, como lo vimos al inicio de la clase, en un tiempo en donde nos permita seguir avanzando. Observar que hemos construido los gráficos de fuerzas interiores, insisto en este tema, analizando inicio, fin, sin construir las ecuaciones de equilibrio interno, y mediante las ecuaciones hemos construido. No, hemos construido los gráficos de manera directa, aplicando el método de las secciones en el inicio y en los extremos del tramo. Espero que esto le resulte útil, sobre todo en esos problemas que haya de varios tramos, que haya con un determinado grado de complejidad. Déjenme en sus comentarios qué les parece, si se entendió, si no se entendió, para en la próxima sesión empezar a resolver el sistema de vigas que previamente le hice énfasis, y en la próxima sesión resolvemos un marco con determinado grado de complejidad y vamos a ir aumentando el grado de complejidad. Vamos a ir resolviendo por el método directo, por las ventajas que ofrece el método en la construcción de manera directa de los gráficos de fuerzas interiores. No olviden suscribirse, activar la campanita, de eso nos ayudan a seguir en estos procesos, y también se mantienen alerta de los nuevos videos y de nuevas cuestiones docentes que estamos pensando en incluir. Así que un cordial saludo.